4, 3, 2, 1, actuación. Exactamente, ese va a ser nuestro tema, actuación. ¿Y qué mejor para iniciar este tema que empezar con Stanislavski? con sus principios y sus elementos. Exactamente, ¿quieres aprender a actuar? Sí. ¿Estás concentrado? Me cuesta un poco agarrar la concentración. pero, ¿Relajado? Porque no puedes parecer un robot tampoco. No, por supuesto, no. Te tengo unos principios. En serio. Claro, y me encantaría preguntártelos a ti. Pregúntame. Exactamente, ¿conoces el sí mágico? El sí mágico. A ver, háblanos un poco sobre el sí mágico. Esa concentración que debe tener el personaje al pensar, al responderse esas preguntas de ¿qué haría si fuera Angelina Jolie? Ok, fíjate. El sí mágico es responder a la imaginación del personaje. Es pensar cómo piensa ese personaje. ¿Cómo pensaría Lady Macbeth? Si tú interpretas Lady Macbeth, ¿cómo te imaginarías en esa situación? Que no puede ser tú, obviamente. No, obviamente es totalmente distinta porque es una personalidad totalmente distinta a la mía. Claro. Y todos los personajes son tal cual. Sí. El sentido de la verdad. El sentido de la verdad tiene que ver con la sinceridad con que uno interpreta el personaje. Obviamente, si yo no soy sincero conmigo mismo, mucho menos lo voy a convencer a ustedes. Exactamente. Haces como que el televidente simplemente no te presta atención y no te cree. Es como decir un comercial de televisión, donde simplemente estás escupiendo texto, pero no hay un trabajo cronológico. Exactamente. Hasta es aburrido una propaganda que no tenga ningún movimiento y todo sea aburrido. Sin ningún contenido intelectual y sin una previa investigación. Exactamente. La relajación es de suma importancia, ¿cierto? Casi el 55% de los movimientos que emite el cuerpo, casi la mitad, son por mensajes no verbales. Entonces Stanislavski decía que la acción vaya con la palabra y la palabra vaya con la acción. Yo puedo estar hablando contigo ahorita, estamos interpretando un personaje, pero si hay silencios y están previamente justificados... Todo lo vas a diseñar con tu cuerpo. Exactamente, es lo que llamamos pausas lógicas. Ahora, si yo me callo y el personaje muere, es lo que se llama muere un bache. todo. Y en teatro eso es horrible. Exacto. A ver, vamos a hablar sobre la concentración. La concentración es primordial. Stanislavski decía que eran las esferas de atención. Para todo hay que tener concentración, hasta para comer, para sentarnos a conversar, para escucharnos. Si yo estudio contigo un personaje y no lo asumo de verdad, no hay un estudio serio, ¿qué puede salir de ahí? Nada. Entonces es importante respetar el tiempo de uno y respetar el tiempo de los demás. Un actor que no tiene disciplina no puede llegar a ninguna parte. Si no se concentra, no podrás llegar al personaje. Jamás. A ver, comunicación y contacto. Comunicación y contacto. Una vez que ya tenemos el trabajo plasmado, tenemos el 75% del trabajo hecho, simplemente nos comunicamos como personajes sin violar el orden del libreto. Y allí también nos comunicamos con el director. Le queremos añadir esto, ¿te parece esto? ¿Está bien el personaje es así? Le hice este estudio. No, es que fíjate tú que los actores tienen una tendencia. Los actores que se inician al principio, ellos estudian el texto, llegan a la obra y le dicen, aquí estoy, aquí es el texto, diríjalo. No es así. El actor simplemente se estudia su personaje y llega al sitio y le propone al director. Es como una bandeja de posibilidades. El director te dirá, bueno, me gusta esto, quítale este, bájale o sube. Pero la idea es proponer. Un actor que no propone se queda en el aparato, como quien dice. Correcto. Y también es bueno hacer el estudio circudimensional. Eso es importante. Fíjate, yo estoy conversando contigo ahorita y te estoy conociendo un poco más. Sé cómo eres, más o menos tengo rasgos de tu personalidad. Claro, ahorita porque estamos conversando. Claro. Pero si fuera con un texto, todo está plasmado en el texto. Su aspecto político, su aspecto social, su aspecto religioso, incluso su aspecto sexual. El estudio circudimensional es algo tan rico que cuando uno desglosa parte por parte del personaje, ya uno sabe cómo camina, qué perfume se echa, ¿Cuándo nació? ¿Cuándo ¿En dónde nació? nació? ¿Su familia era así? Sí. ¿Qué le pasó para que actuara de esta manera? Claro, todo eso es parte del estudio circudimensional. Unidades y objetivos. ¿Cuál es tu objetivo en este momento? Lograr que se haga esta grabación. Ajá, y aparte, ¿cuál es el superobjetivo? Que le llegue a muchas personas esta gran información. Y que muchas personas aprendan de lo que estamos hablando nosotros. Hasta nosotros estamos aprendiendo, esto es una retroalimentación. Entonces, la unidad y objetivo, eso depende del personaje de la historia. El personaje del héroe, ¿cuál es su misión? Tiene que pasar por muchas cosas, por muchos caminos, bien sea dolorosos
o bien sean muy buenos, porque en la vida no hay cosas buenas ni malas, simplemente son circunstancias. Son circunstancias. Las personas actúan de una manera, depende de qué fue lo que le hizo mover dentro de sí para poder lanzar esa acción. Fíjate que ahí nos estamos yendo un poquito más hacia lo que son las circunstancias dadas. Pero previo a eso está también lo que es la memoria emotiva. ¿Qué crees tú que es la memoria emotiva? Recordar y recordar hechos que nos hayan pasado anteriormente y sean de tristeza o sean relativos a lo que el personaje necesita demostrar. Konstantin Stanislavski y la memoria emotiva. A ver, háblame un poquito sobre eso. Tengo entendido que es positivo, hay un lado positivo y un lado negativo. Sí, sabes que la parte negativa siempre la gente, los actores lo utilizan como para revivir recuerdos. Por lo menos Esos para recuerdos que te conseguir hacen mucho daño, ¿no? Sí, para poder llorar. Cosa que al principio eso hizo mucho daño. Pero también está el lado positivo. Hay gente que ha tenido muy buenas experiencias y utiliza la memoria emotiva de forma positiva. Y hay otras personas que agarran y la ponen como la memoria reciclada. Por lo menos, nosotros hemos pasado por cosas buenas, cosas positivas y malas, negativas. Entonces nosotros simplemente acumulamos todos esos hechos y lo convertimos en positivo. Porque las cosas pasan por algo. Nosotros estamos aquí en este momento porque Dios lo quiso. Y así nos sucede todo, completamente todo en la vida. Te quería hacer una pregunta. ¿Puedes utilizar esos recuerdos malos para un personaje, pero que sea vivencias del personaje, que no te afecte a ti, sino que esas sean vivencias del personaje? Es que de por sí todo lo que nosotros hacemos, si me toca interpretar un ladrón de bancos, no soy yo, es el personaje que lo está haciendo. Simplemente yo puedo extraer extractos de la vida sin necesidad de enajenarme en escena. Pero el maestro Konstantin Stanislavski, para curarse en salud, él elimina la memoria emotiva y convierte el método de las acciones físicas. Claro, las acciones físicas era algo un poco más limpio, porque tú evocabas recuerdos a través de elementos. De repente estamos sentados acá y escucho el sonido de la puerta, eso me activa algo sensorial en el cuerpo y eso me ayuda más bien. También de cómo tú agarras un elemento, lo tomas, lo sueltas, te veo la foto caminas. Para evocar un recuerdo tuyo. Y algo ahí más suave, algo más limpio, y por eso es que el método de las acciones físicas es muy bueno, muy positivo. La memoria emotiva, desde el punto de vista positivo, se puede seguir usando, solo que hay personas que si lo utilizan para marcarse no tiene ningún sentido. No tiene sentido porque vas a terminar dañándote. Claro, psicológicamente y verbalmente también, porque si haces 16 funciones recordando cómo falleció tu mamá, imagínate, vas a terminar enfermo. Vas a estar sufriendo por mucho tiempo. Claro, entonces preferiblemente úsenla de forma positiva, trabajen la memoria reciclada y conviértanlo en las acciones físicas. Esta otra pregunta, trabajar con el texto del libreto. Eso significa, una vez que ya tenemos el estudio de cómo es nuestro personaje, cuando estamos en escena nos comunicamos como personajes, sin violar el hilo conductor del libreto. Exacto. Eso también se utiliza también fuera de escena para comunicarnos entre nosotros. ¿Qué te parece si tú y yo en la escena proponemos tal cosa? O nos comunicamos con el director, mire señor director, quiero plasmar esto. Allí devolvemos a la comunicación y el contacto. Exacto. Comunicación, porque somos un equipo. Los actores trabajamos con energías. Lógica y credibilidad. Un actor que no tiene lógica no tiene ningún sentido. Siempre tenemos que tener una lógica en escena. Eso es Se supone que tienes que hacer un personaje, que tienes que revivir un personaje. Claro. No vas a ser tú mismo, si no, no tiene ningún sentido. Obvio, eso también es un punto importante. Siempre va a haber algo de nosotros en escena. Ponte tú un 20%. Pero el 80% es del personaje, y así sea un 20 o un 25, que no se vea, porque lo demás es el trabajo de nosotros, cómo creamos, cómo consumimos ese personaje, que se vea más del personaje que de nosotros. Que de nosotros. Ahora, cuando tú ves que un actor se repite en escena, es él en escena, es una repetición y no tiene ningún sentido. Nunca hace un estudio circundimensional, que es donde te muestra cómo debería ser el personaje y quién es el personaje. O a lo mejor sí lo hacen, solo que de repente ha trabajado con directores que no le dan la crítica como tiene que ser. También, circunstancias dadas. Circunstancias dadas, ese es el momento político, la época, cómo se está desarrollando la historia. Todo tiene que ver, esas son las circunstancias, porque el personaje llegó ahí. ¿Por qué te digo esto? ¿Para qué te lo digo? Esas son las interrogantes que se hace cada actor. Es de gran importancia. Estado mental creativo, algo muy importante.
el estado mental creativo es importante. Un actor que no tiene creatividad, no juega con su imaginación, no se imagina, no juega, porque simplemente nosotros cuando estamos interpretando un personaje simplemente nos divertimos, jugamos a hacer ese personaje. Y un actor debe ser creador y creativo. Claro, pero siempre y cuando los estados mentales sean positivos, más no negativos, sin que eso afecte el lazo con el hilo conductor del trabajo y mucho menos en la obra o en la historia que se esté plasmando. Y Stanislavski hizo esto para mostrar a un actor más natural. Sí, porque anteriormente los actores trabajaban impostando la voz. Ojo, eran actores completamente profesionales, pero carecían de naturalidad. Entonces, Stanislavski, como padre del naturalismo, simplemente él creó su método para que todo se viera como la vida misma. Porque a fin de cuentas, los actores simplemente extraemos cosas de la vida para llevarlas al arte. Solo que la lógica del teatro no es la lógica de la vida. Y todo se hace para que nazca una nueva persona. Claro, simplemente es crecer como personas y crecer como personajes. El trabajo de nosotros, la jerga del actor es universal y nosotros simplemente a través de nuestra interpretación cambiamos vida. Hay muchas personas que se sienten identificados con muchos personajes. Claro, sí. Y a veces se les cambia todo al verlo, por eso ven cuando ven una película y lloran. Claro, porque es lo que Y les da transmite. rabia o nos hace sentirse súper felices. Claro, pero simplemente cuando se termina la grabación corta, ahí tú dejas de ser Julieta y yo dejo de ser Romeo para convertirme en la persona que En las soy personas ahorita. que somos. Simplemente, Y Stanislavski siempre dijo, mirar más allá, seguir creando, seguir creciendo y siempre innovando. Siempre todo se va renovando. claro, él decía que lo que hagamos hoy, ya mañana no sirve porque es obsoleto. Entonces, mi llamado es, ¿para qué seguir con creencias de hace 300 años? Eso pesa. Siempre ir hacia adelante. Claro, Stanislavski para mí en 2019 todavía sigue siendo Tendencia. un ícono y una tendencia del naturalismo. Solo que ahorita él se quedó en lo escénico. Entonces lo escénico llama actuación, actuado, pero si él estuviera en esta época, él hubiese renovado completamente su técnica. Tenemos el último Stanislavski. Sí, el último Stanislavski que lo escribió María Osivispona. Ella es una discípula de Stanislavski. Pero eso lo hablaremos después, así que espero le haya gustado. Vamos a terminar como iniciamos. 5, 4, 3, 2, 1, actuación.